Mamá, tú ya hiciste tu parte, ahora necesito a alguien de mi nivel. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Rodrigo me dijo a las 6:47 de la tarde del 14 de junio de 2019, el día de su graduación en medicina. Yo no lloré, no supliqué. Soy contadora jubilada. Pasé 38 años documentando fraudes fiscales y malversaciones en empresas familiares. Y durante los últimos 4 años había estado guardando cada recibo, cada transferencia bancaria, cada comprobante de los 3 empleos que trabajé simultáneamente para pagar su matrícula de $147,000. Lo que vino después destruiría no solo su matrimonio, sino algo mucho más profundo que él creía inquebrantable. La cafetería del auditorio de la universidad olía a café recién hecho, mezclado con perfume caro. Las luces fluorescentes parpadeaban suavemente sobre las mesas de madera donde familias enteras celebraban. Yo sentía el peso de mi vestido azul marino contra mi piel, el único vestido presentable que tenía, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo 5 años antes. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el diploma enmarcado que había comprado esa mañana por $35, dinero que había ahorrado limpiando casas los sábados durante 3 meses. La temperatura en el salón era agradable, pero yo sentía calor, un calor sofocante que subía desde mi pecho. En mi boca había un sabor metálico, como cuando muerdes aluminio sin querer, el sabor de la rabia contenida durante 1460 días. Rodrigo estaba de pie junto a Jessica, su novia, con su toga negra recién planchada. Yo había planchado esa toga. Jessica vestía un traje Armani color marfil. Yo lo sabía porque el precio todavía estaba en la foto que había publicado en Instagram 2 días antes. $2,800. Ella me miraba con esa sonrisa que yo había aprendido a reconocer. La sonrisa que significa pobre mujer. Sus ojos verdes, fríos como hielo, me recorrían de arriba abajo. Puedo recordar el sonido exacto de sus tacones, Louboutin contra el piso de mármol. Clic, clic, clic. Cada paso era una declaración. Patricia, dijo Jessica, y la forma en que pronunció mi nombre, sin el señora, sin el respeto, me dijo todo. Rodrigo y yo hemos estado hablando. Nos vamos a vivir juntos al departamento que mis padres compraron en Polanco. Es un edificio exclusivo. Tiene gimnasio, alberca, servicio de conserjería. Yo asentí. Todavía sostenía el diploma enmarcado. «Qué bien, mijo», dije mirando a Rodrigo. «Estoy orgullosa de ti». Intenté abrazarlo. Es todo lo que una madre quiere hacer cuando su hijo logra algo grande. Pero él dio un paso atrás. Físicamente, dio un paso atrás. «Mamá», dijo. Y su voz tenía esa impaciencia que yo conocía bien. La misma impaciencia que usaba cuando le pedía que me ayudara con las compras del supermercado. «Ya no eres una niña, tienes 57 años». Tenía 57 años entonces, ahora tengo 61. «Necesitas aprender a vivir sola», continuó. «Ya hiciste tu trabajo de madre, ahora yo necesito construir mi propia vida. Con alguien que entienda mi nivel profesional». Jessica sonrió más ampliamente. Se acercó a Rodrigo y le pasó el brazo por la cintura. «Posesiva, territorial. Además», agregó ella, «y aquí está la parte que nunca olvidaré. No puedes ser un peso muerto en sus espaldas toda la vida. Él merece vivir sin cargas». Peso muerto, cargas. Yo había trabajado como contadora durante 30 años. Después, cuando la empresa cerró, trabajé como cajera en un supermercado de 2 p.m. a 10 p.m. Los fines de semana limpiaba casas desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m. Y los lunes, miércoles y viernes daba clases de matemáticas a estudiantes de secundaria desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m. 3 empleos, simultáneamente, durante 4 años completos. ¿Sabes cuántas horas trabajé en total para pagar su carrera? 27,040 horas. Lo calculé. Soy contadora. Siempre calculo, pero yo no dije nada de eso en ese momento. Mantuve la compostura. Sonreí incluso. «Entiendo, mijo», dije con calma. «Solo quiero que seas feliz». «Genial», dijo él, como si acabara de resolver un problema menor.
Entonces ya sabes, voy a mudarme la próxima semana. Ya empaqué mis cosas. ¿Y tu celular?, pregunté. Yo pagaba su plan telefónico, $85 mensuales. Jessica me puso en su plan familiar, respondió sin mirarme a los ojos. Yo asentí otra vez. Coloqué el diploma enmarcado sobre la mesa. Nadie lo tocó. Bueno, dije, entonces felicidades por tu graduación. Te amo, Rodrigo. Él ya estaba mirando su teléfono. Caminé hacia la salida del auditorio. 127 pasos exactos desde donde estábamos hasta la puerta principal. Los conté todos. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Cuando llegué a mi auto, un Nissan Versa 2004, con 287,000 kilómetros recorridos, me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. Solo entonces me permití llorar. No grité. No golpeé el volante. Solo dejé que las lágrimas cayeran en silencio, empañando mis lentes, goteando sobre el vestido azul marino que olía levemente a naftalina. Y entonces, cuando las lágrimas se secaron, hice algo que cambiaría todo. Abrí la guantera, saqué una carpeta de Manila y revisé los documentos que había estado recopilando durante 4 años. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada comprobante de pago de matrícula, cada registro de los préstamos que había sacado a mi nombre para cubrir sus gastos de libros, laboratorios, residencias médicas. $147,000 en total, documentados, certificados, legales. En 14 días, Rodrigo recibiría una carta de mi abogada, una carta certificada que tendría que firmar personalmente. Pero en ese momento, mientras guardaba la carpeta de nuevo en la guantera, yo todavía no sabía exactamente qué haría con toda esa documentación. Solo sabía una cosa. La madre que había limpiado pisos para pagarle la universidad a su hijo acababa de despertar. Y la contadora forense, que había enviado a 3 ejecutivos a la cárcel por fraude, estaba a punto de recordar cómo se hace justicia. Pero para entender cómo llegué a ese momento, cómo una madre que amaba a su hijo más que a su propia vida terminó guardando evidencia contra él, necesitas conocer nuestra historia desde el principio. Necesitas entender quién era yo antes de convertirme en la madre que trabajó 3 empleos. Necesitas saber quién era Rodrigo antes de convertirse en el médico que llamó a su madre peso muerto. Porque esta historia no comenzó el día de su graduación. Comenzó 29 años antes, en una sala de parto del Hospital General, cuando sostuve a un bebé de 3.2 kilos entre mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia, porque lo que viene después, lo que sucedió en esos 14 días entre la graduación y la carta certificada, lo que hice con esos $147,000 documentados, va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí misma. Y créeme, cuando llegues al final de esta historia, cuando sepas exactamente qué pasó cuando Rodrigo apareció en mi puerta 4 años después, llorando y arrodillado, pidiendo perdón, vas a entender por qué las palabras que yo le respondí ese día fueron las más difíciles y las más necesarias que he pronunciado en mi vida. Solo faltaban 13 días para que todo cambiara. Rodrigo nació el 3 de marzo de 1990 a las 4:23 de la madrugada. Pesó 3.2 kilos exactos. Tenía los ojos de su padre, oscuros y grandes, y los pulmones más fuertes que había escuchado la enfermera en toda su carrera. Lloraba con tanta fuerza que las otras madres en la sala de maternidad se despertaban. Mi esposo, Alberto, murió cuando Rodrigo tenía 8 años. Aneurisma cerebral. Un martes cualquiera. Estaba reparando el techo de la casa, se quejó de dolor de cabeza, bajó de la escalera y cayó. Rodrigo vio todo desde la ventana de su cuarto. Tenía un examen de matemáticas al día siguiente. Nunca lo presentó. Después del funeral, Rodrigo cambió. Se volvió callado. Estudiaba obsesivamente, sacaba 10 en todo. Los maestros me llamaban para decirme que mi hijo era excepcional, que tenía potencial para medicina. Yo trabajaba en una firma de contabilidad entonces. Ganaba bien,
Teníamos lo suficiente. Pero cuando Rodrigo cumplió 14 años y me dijo, «Mamá, quiero ser médico como el doctor que intentó salvar a papá», algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Le prometí ese día que lo lograría, que yo me encargaría de todo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cumplí esa promesa, exactamente como la hice. Rodrigo entró a la Facultad de Medicina en 2014. Yo tenía 52 años. La matrícula del primer semestre costó $18,500. Yo tenía 12,000 ahorrados. Saqué un préstamo personal por $6,500. Después vendí el auto de Alberto, un Chevy Malibu 2006, que él había cuidado como si fuera de oro. Lo vendí en $4,200. Lloré cuando el comprador se lo llevó, pero no le dije nada a Rodrigo. No quería que se sintiera culpable. Durante el primer año, todo parecía manejable. Yo seguía trabajando en la firma, Rodrigo estudiaba bien, hablábamos por teléfono todas las noches. Me contaba sobre anatomía, sobre sus profesores, sobre sus compañeros. Me llamaba mamá, con esa ternura que yo conocía desde que era niño. Pero entonces, en 2015, la firma cerró. Fusión corporativa, despidos masivos. Me dieron 3 meses de indemnización, $8,400. La matrícula del tercer semestre vencía en 2 meses. Costaba $19,200. Los precios habían subido. Busqué trabajo en otras firmas de contabilidad. Me decían lo mismo en todas. Usted tiene mucha experiencia, pero estamos buscando un perfil más joven. Yo tenía 53 años. Demasiado vieja para contabilidad corporativa, aparentemente. Demasiado joven para jubilarme. Entonces encontré el trabajo de cajera en el supermercado comercial Mexicana. $6,000 mensuales. Unos $320 al mes. Hice los cálculos. No alcanzaba. Ni siquiera cerca. Conseguí el segundo empleo limpiando casas los fines de semana. 3 casas grandes en Lomas de Chapultepec. $450 por casa. $1,350 por fin de semana. Otros $70 semanales aproximadamente. Y luego las clases de matemáticas. $200 por hora. Si daba 12 horas semanales, eran $2,400 mensuales. Otros $125. Total, $515 mensuales aproximadamente. Todavía no alcanzaba para la matrícula de $19,200 por semestre. Así que saqué otro préstamo, y luego otro, y otro. Le llamé a Rodrigo la noche que saqué el cuarto préstamo. Era el 8 de noviembre de 2016 a las 10:34 p.m. Lo recuerdo porque acababa de salir del banco y estaba sentada en la parada del autobús. «Mijo», le dije, «¿cómo va todo?» «Bien, mamá. Estoy estudiando para un examen de cardiología». «Qué bueno, hijo. Oye, necesito preguntarte algo». «Dime». Respiré hondo. ¿Tú has pensado en trabajar medio tiempo? Hay estudiantes que lo hacen. ¿Podrías dar clases particulares de ciencias o...» «Mamá», me interrumpió. Su voz sonaba irritada. «¿Sabes cuántas horas estudio al día? 12. 12 horas, mamá. Si trabajo, mi promedio va a bajar. ¿Quieres que pierda la beca parcial que tengo? Porque sin esa beca, la matrícula sube a $24,000 por semestre». Tenía razón. Tenía una beca del 20% por mérito académico. Si su promedio bajaba de 9.5, la perdía. «No, hijo, tienes razón. Perdón. Olvida lo que dije. Está bien, mamá. Sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Te amo. Yo también te amo, mijo». Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa parada de autobús durante 40 minutos. No porque estuviera esperando el autobús, simplemente porque no tenía fuerzas para levantarme. Pero me levanté. Siempre me levantaba. En 2017, Rodrigo conoció a Jessica en una rotación de cardiología en el Hospital Ángeles. Ella era hija de un cardiólogo reconocido y una abogada corporativa. Me la presentó en diciembre de ese año, en una cafetería Starbucks cerca de mi casa. Jessica pidió un macchiato de caramelo venti. Yo pedí un café americano pequeño. $28 contra $75. Ella notó la diferencia. Sé que lo hizo porque miró mi vaso y luego el suyo, y sonrió de una manera que hizo que mi estómago se tensara. «Señora Patricia», dijo,
aunque yo le había pedido que me llamara solo Patricia. Rodrigo me ha contado mucho de usted. Qué admirable que trabaje tan duro para apoyarlo. Sonaba sincera. Tal vez lo era en ese momento. O tal vez yo quería creer que lo era. Es mi hijo, respondí simplemente. Uno hace lo que tiene que hacer. Por supuesto, dijo Jessica. Mis padres también invirtieron mucho en mi educación, aunque ellos tenían la ventaja de tener recursos desde el principio. La ventaja de tener recursos. Como si yo hubiera elegido no tenerlos. Rodrigo me tomó la mano entonces. Mi hijo, que no me había tomado la mano desde que tenía 12 años, me la tomó en esa cafetería. Mamá, dijo, y sus ojos brillaban. Jessica y yo estamos pensando en el futuro. Cuando me gradúe, cuando tenga mi residencia, te voy a devolver cada peso que invertiste en mí. Te lo prometo. Yo le creí, por supuesto que le creí. Esa noche, cuando llegué a casa después de limpiar la tercera casa del día, mis rodillas me dolían tanto que tuve que arrastrarme hasta el sofá. Me tomé 2 ibuprofenos con agua de la llave. Revisé mi cuenta de banco, 342 pesos. El próximo pago de préstamo vencía en 5 días, 4,800 pesos. Abrí mi closet y saqué la caja de zapatos donde guardaba las joyas de mi madre. Un anillo de oro, unos aretes de perlas, un collar con un dije de cruz. Los vendí al día siguiente en una casa de empeño. Me dieron 3,600 pesos. Faltaban $1,200. Los saqué de la tarjeta de crédito. No le dije nada a Rodrigo sobre las joyas. No quería que se sintiera mal. Pero guardé el recibo de la casa de empeño y el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Los metí en la carpeta manila que estaba guardando en la guantera de mi auto. ¿Por qué los guardaba? No lo sabía entonces. Era instinto de contadora, supongo. Documentar todo. Siempre documentar. En 2018, las cosas mejoraron brevemente. Rodrigo consiguió una beca de investigación que le pagaba 3,000 pesos mensuales. Me mandaba 1,500 cada mes. Para ayudarte, mamá, decía. Yo lloraba de agradecimiento cada vez que veía la transferencia. Pero entonces, en marzo de 2018, conoció a los padres de Jessica. Me llamó esa noche, emocionado. Mamá, deberías ver la casa donde viven. Tiene jardín, alberca, 5 recámaras. El papá de Jessica tiene su consultorio privado en Polanco. Cobra 2,500 pesos por consulta. Qué bien, mijo, dije. Yo estaba sentada en mi cocina comiendo frijoles refritos con tortillas. Era lo que comía 5 noches de cada 7. Me ofrecieron hacer prácticas con él el próximo verano. Sin paga, pero es una oportunidad increíble para aprender. Sin paga, pero una oportunidad increíble. Suena perfecto, hijo. Te amo, mamá. Gracias por todo. Yo también te amo. Pero después de colgar, me quedé sentada en esa cocina con olor a gas viejo y pintura descascarada, mirando mis manos. Tenía 56 años, pero mis manos parecían de 70, callosas de limpiar pisos, resecas de lavar platos ajenos, manchadas de químicos de limpieza. Y por primera vez me pregunté si Rodrigo todavía veía estas manos. Si todavía recordaba que estas eran las manos que lo habían cargado cuando era bebé, que le habían preparado el desayuno durante 18 años, que habían firmado cada préstamo bancario para que él pudiera tener oportunidades increíbles sin paga. Pero sacudí la cabeza. No debía pensar así. Yo lo estaba haciendo por amor, y el amor no lleva cuentas. ¿O sí? Guardé el estado de cuenta de ese mes también en la carpeta manila. Y el siguiente. Y el siguiente. Solo faltaban 12 días para la graduación. Y yo todavía no sabía que esa carpeta, esos papeles que guardaba casi sin pensar, se convertirían en lo único que me mantendría de pie cuando todo lo demás se derrumbara. Hubo señales. Siempre las hay. Pero cuando amas a alguien, especialmente cuando es tu hijo, tu único hijo, aprendes a ignorarlas. O peor, aprendes a justificarlas. La primera señal llegó el 23 de diciembre de 2018, a las 3:17 p.m. Yo estaba limpiando la casa de la señora Gutiérrez en Lomas, cuando Rodrigo me llamó. Mamá, no voy a poder ir a casa en Navidad. Mis manos se detuvieron sobre el trapeador. El piso de mármol brillaba debajo de mí,
perfectamente limpio, oliendo a pino artificial. ¿Cómo que no vas a venir? Es que los papás de Jessica nos invitaron a su casa de playa en Acapulco. Es una oportunidad para convivir con la familia. Tú entiendes, ¿verdad? Yo había comprado el pavo 3 días antes. 12 libras. Me costó 340 pesos que había ahorrado durante 2 meses guardando 5 pesos cada día en una lata de café vacía. Claro que entiendo, mijo, dije. Mi voz sonaba alegre. Casi me convencí a mí misma. Pásala bien. Te amo. Tú también, mamá. Te mando fotos. Colgué el teléfono y seguí trapeando. La señora Gutiérrez entró a la cocina 20 minutos después y dijo que había una mancha en la esquina izquierda. No había ninguna mancha. Volví a trapear. El 25 de diciembre comí sola. Calenté el pavo en el horno a las 2 p.m. Puse la mesa para 2 personas, por costumbre. Rodrigo me mandó una foto a las 5:43 p.m. Estaba en un yate. Jessica llevaba un bikini blanco. Él tenía una corona en la mano. El texto decía: La mejor Navidad. Guardé la foto. La imprimí en la papelería de la esquina. Me costó 8 pesos. La metí en la carpeta Manila junto con el recibo del pavo. Pero 3 semanas después, Rodrigo me llamó llorando. Era el 14 de enero de 2019 a las 11:52 p.m. Mamá, necesito ayuda. Me senté derecha en la cama. Mi corazón latía rápido. ¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien? Es la matrícula del último semestre. La beca, la perdí. Se me heló la sangre. ¿Cómo que la perdiste? Mi promedio bajó a 9.3. Necesitaba 9.5. Fue por un examen de neurología que reprobé porque estaba distraído. Distraído en Acapulco, pensé. Pero no lo dije. ¿Cuánto necesitas? Son $24,000 ahora, mamá. Sin la beca. $24,000. Yo tenía 840 en la cuenta de banco. Déjame ver qué puedo hacer, dije con calma. Mamá, te amo. Eres la mejor madre del mundo. Te juro que te voy a pagar todo cuando me gradúe. Todo, con intereses. No te preocupes por eso ahora. Solo concéntrate en estudiar. Esa noche no dormí. A las 6 a.m. estaba sentada en la oficina de mi cuarta institución de préstamos. El oficial de crédito revisó mi historial. Señora Morales, dijo sin mirarme, usted ya tiene 3 préstamos activos. Su nivel de endeudamiento es del 87% de sus ingresos. No podemos aprobar otro crédito. Fui a 5 bancos más. La respuesta fue la misma en todos. Entonces hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi hermana Laura. Llevábamos 2 años sin hablarnos por una pelea tonta sobre la herencia de mamá. Tragué mi orgullo. Laura, necesito pedirte un favor. ¿Qué necesitas, Patricia? Un préstamo. $24,000. Te firmo un pagaré, con intereses, lo que tú... ¿Para Rodrigo? Para su última matrícula. Es su último semestre. Solo 6 meses más y... Patricia, escúchate. Estás destruyéndote por ese niño. No es un niño, es un hombre. Va a ser médico. Y tú vas a terminar en la calle. No, Patricia. No te voy a prestar dinero para que sigas alimentando esto. Colgó. No la culpo ahora. Tenía razón. Al final, empeñé la casa. Saqué una línea de crédito hipotecaria. El banco me prestó $22,000. Los otros $2,000 los saqué de 3 tarjetas de crédito diferentes. La tasa de interés de esas tarjetas era del 42% anual. Le transferí el dinero a Rodrigo el 28 de enero a las 4:33 p.m. Él me llamó 5 minutos después. Mamá, gracias. No sé cómo agradecerte. Eres increíble. Solo gradúate, mijo. Eso es todo lo que quiero. Lo haré, te lo prometo. Y cuando tenga mi consultorio, tú nunca más vas a tener que trabajar. Te voy a dar todo lo que mereces. Me voy a dar todo lo que mereces. Esas palabras me hicieron llorar de felicidad. Me abracé a mí misma en esa casa vacía y pensé que todo valdría la pena. ¿Sabes qué fue lo peor? Que durante 3 meses pareció que tenía razón. Rodrigo me llamaba cada 3 días. Me contaba sobre sus rotaciones, sobre sus pacientes, sobre cómo los doctores decían que tenía manos de cirujano. Me mandaba fotos de sus calificaciones. 9.8,
9.7, 10. Había recuperado el nivel. El 15 de marzo me mandó flores al supermercado donde trabajaba. 12 rosas rojas. La tarjeta decía: para la mejor mamá del mundo, te amo, Rodrigo. Mis compañeras de trabajo me felicitaron. Qué hijo tan detallista tienes, Patricia. Yo sonreí orgullosa. Las puse en un florero en la sala de descanso. Jessica incluso me llamó una tarde. Era el 22 de marzo a las 6:18 p.m. Señora Patricia, solo quería decirle que Rodrigo habla maravillas de usted. Y yo quiero que sepa que lo cuido mucho. Lo amo de verdad. Gracias, Jessica. Eso significa mucho para mí. De hecho, continuó, y su voz sonaba genuinamente cálida, cuando nos casemos, me encantaría que usted fuera parte importante de la ceremonia. Tal vez podría hacer una lectura o algo especial. Cuando nos casemos. Mi corazón se llenó de esperanza. Sería un honor, dije. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pensé que tal vez todo el sacrificio estaba creando algo hermoso. Una familia unida, un hijo agradecido, una nuera que me respetaba. 3 semanas después, esa ilusión se hizo pedazos. Fue el 14 de abril a las 2:33 p.m. Yo estaba en mi turno de cajera cuando vi algo que me hizo detener las manos sobre el escáner de códigos de barras. Rodrigo entró al supermercado. Con Jessica. Los dos vestidos elegantes, como si vinieran de algún restaurante caro. Yo estaba en la caja 7, con mi uniforme rojo y mi gafete con nombre. Había 3 personas en mi fila. Rodrigo me vio. Sé que me vio porque nuestros ojos se encontraron por exactamente 2 segundos. Y entonces desvió la mirada. Tomó a Jessica del brazo y se fueron a las cajas del otro lado del supermercado. Cajas automáticas, donde no había que hablar con nadie. Terminé de atender a mis clientes. Mis manos temblaban ligeramente, pero mantuve la sonrisa. Una señora me preguntó si estaba bien. Perfectamente bien, dije. ¿Efectivo o tarjeta? Cuando salí del trabajo a las 10:07 p.m., revisé mi teléfono. Ningún mensaje de Rodrigo. Le llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. Te vi hoy en el súper. ¿Por qué no te acercaste a saludar? Respondió 3 horas después. ¿Qué? No fui a ningún súper hoy. Debes estar confundida, mamá. Estuve en el hospital todo el día. Revisé las cámaras de seguridad del supermercado al día siguiente. Le pedí el favor al supervisor de seguridad, don Ernesto, que me conocía desde hacía 2 años. Ahí estaba. Rodrigo, Jessica. Timestamp, 14:34:17. Comprando una botella de vino tinto. 680 pesos. Pagó con tarjeta American Express. Imprimí la captura de pantalla. La metí en la carpeta Manila. Y ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No fue rabia todavía. Era algo más frío. Era la parte contadora de mi cerebro, la parte que había documentado fraudes durante 30 años, despertando después de un largo sueño. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Porque lo que vino después, las mentiras que descubrí, las señales que finalmente dejé de ignorar, me mostrarían que aquel día en el supermercado no fue un accidente. No fue vergüenza. Fue algo mucho peor. Fue el principio del final. Solo faltaban 61 días para su graduación. Y yo todavía no sabía que mi hijo ya había decidido borrarme de su vida. Solo estaba esperando el momento adecuado. Después del incidente del supermercado, empecé a notar cosas que antes había ignorado. O tal vez siempre estuvieron ahí, pero yo había elegido no verlas. Ya no tenía ese lujo. El 28 de abril, Rodrigo publicó en Facebook una foto en un restaurante japonés. El lugar se llamaba Nobu. Yo lo busqué en Google. El precio promedio por persona era de 1,800 pesos. En la foto, Rodrigo sostenía un rollo de sushi cubierto con láminas de oro comestible. Jessica estaba a su lado, levantando una copa de champán. El texto decía: celebrando el fin de los exámenes finales. Lo logramos. Yo había cenado arroz blanco con huevo frito esa noche. Me costó 18 pesos.
Le di like a la foto. Rodrigo nunca respondió. El 3 de mayo me llamó. Eran las 9:42 am. Yo acababa de llegar a casa después de limpiar 2 casas. Mi espalda me dolía tanto que había tomado 3 ibuprofenos en lugar de 2. Mamá, necesito pedirte un favor. Mi estómago se tensó. Dime, ¿puedes prestarme 5,000 pesos? Es para un curso de certificación en ultrasonido que quiero tomar antes de empezar la residencia. Miré mi cuenta bancaria en el teléfono mientras él hablaba. Tenía 2,340 pesos. El pago de la hipoteca vencía en 5 días. Eran 6,200 pesos. Hijo, ahora mismo está difícil. Déjame ver si... ¿Difícil? Su voz cambió. Se endureció. Mamá, es solo 5,000 pesos. Es una inversión en mi futuro. ¿No entiendes eso? Sí entiendo, pero... Olvídalo, me interrumpió. Le pediré a Jessica. Ella sí entiende lo importante que es esto. Rodrigo, no es que no quiera, es solo que... Está bien, mamá. No te preocupes. Ella y yo somos un equipo ahora. Supongo que debí empezar por pedirle a ella desde el principio. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando el teléfono en mi mano. Mis ojos estaban secos. Ya ni siquiera lloraba. Solo sentía un vacío frío expandiéndose en mi pecho. Le transferí los 2,340 pesos que tenía. Fue todo lo que quedaba en la cuenta. Le mandé un mensaje. Es todo lo que tengo ahora, mijo. Espero que ayude. Vio el mensaje a los 3 minutos. No respondió. Pagué la hipoteca con dinero que pedí prestado a don Ernesto del supermercado. Me cobró 10% de interés. Era ilegal probablemente, pero yo estaba desesperada. Le firmé un pagaré a mano. 2 días después, Rodrigo publicó otra foto en Instagram. Estaba en el curso de ultrasonido. La foto mostraba un certificado enmarcado y una laptop nueva MacBook Pro. En la descripción escribió: Gracias, mi amor, entra Jessica Cárdenas por creer en mí y apoyar mis sueños. Eres mi pilar. La laptop costaba 32,000 pesos. Lo sé porque busqué el modelo exacto. Guardé la captura de pantalla. La imprimí. La agregué a la carpeta. El 18 de mayo recibí una invitación por WhatsApp. Era para una pequeña reunión que los papás de Jessica organizaban para celebrar que Rodrigo y ella terminarían la carrera juntos. La reunión era el 25 de mayo en su casa de Bosques de las Lomas. Casual, decía la invitación. Solo amigos cercanos y familia. Me emocioné. Familia. Yo era familia. Gasté 850 pesos en un vestido nuevo en una tienda de segunda mano. Era color beige, sencillo pero elegante. Me quedaba un poco grande, pero lo ajusté yo misma con aguja e hilo. Compré un regalo, un marco de plata con espacio para 2 fotos. Me costó 340 pesos. Dentro puse una foto de Rodrigo el día que entró a la universidad y dejé el otro espacio vacío para la foto de graduación. Escribí en una tarjeta. Llegué a la casa a las 6:53 p.m. del 25 de mayo. La casa era enorme, 3 pisos, fuente en el jardín delantero. Había un valet parking. Le dije que yo misma estacionaría mi auto. No quería que vieran lo viejo que estaba. Toqué el timbre. Una empleada doméstica abrió la puerta. Llevaba uniforme completo, gris con delantal blanco. Buenas noches. Vengo a la reunión de Rodrigo y Jessica. Ella me miró de arriba a abajo. ¿Nombre? Patricia Morales. Soy la mamá de Rodrigo. Su expresión cambió ligeramente. Un momento, por favor. Desapareció adentro. Yo esperé en la entrada durante 7 minutos. Conté cada segundo. Finalmente apareció Jessica. Llevaba un vestido blanco Chanel. Reconocí el estilo porque lo había visto en una revista en la sala de espera del banco. Su rostro mostraba sorpresa. Señora Patricia, ¿qué sorpresa? ¿Sorpresa? Me llegó la invitación. Ah, sí, claro. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es que pensé que... Bueno, no importa. Pase. Entré a la casa. El piso era de mármol italiano. Las paredes tenían cuadros que parecían originales. Había alrededor de 30 personas en la sala, todas vestidas con ropa cara, sosteniendo copas de vino. Meseros circulaban con bandejas de canapés.
Rodrigo estaba en el centro, riendo con un grupo de hombres en trajes. Me vio entrar. Su risa se congeló por medio segundo. Luego volvió a sonreír y levantó la mano en un saludo breve. No se acercó. Me quedé parada junto a la puerta, sosteniendo mi regalo envuelto en papel dorado barato. Una señora me ofreció una copa de vino tinto. La tomé aunque no bebo. Necesitaba tener algo en las manos. Pasaron 20 minutos. Rodrigo seguía sin acercarse. Jessica estaba al otro lado de la sala, mostrándole su anillo de compromiso a un grupo de mujeres. No sabía que estaban comprometidos. Finalmente me acerqué a él. Los hombres con los que hablaba se callaron cuando llegué. «Hola, mijo», dije en voz baja. «Felicidades». «Ah, mamá, hola». Me dio un abrazo rápido, apenas un toque de hombros. Olía a perfume caro. «Gracias por venir. Te traje un regalo». Le extendí la caja. «Qué lindo. Lo abro después, ¿sí?» Lo dejó en una mesa cercana sin mirarlo. Uno de los hombres me extendió la mano. «¿Usted es la madre de Rodrigo? Mucho gusto. Soy el doctor Cárdenas, papá de Jessica». «Mucho gusto», dije. «Rodrigo nos ha contado mucho de usted», continuó. Su tono era cordial, pero había algo condescendiente en él. «Es muy admirable lo que hace. Trabajar en un supermercado, ¿verdad?» Sentí que todas las miradas se volvieron hacia mí. «Sí», dije. Mantuve la cabeza en alto. «Soy cajera, y doy clases particulares, y limpio casas los fines de semana». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Qué admirable», dijo una de las mujeres. Su tono decía todo lo contrario. Rodrigo se rió nerviosamente. «Mamá siempre ha sido muy trabajadora, muy dedicada». La forma en que dijo «dedicada» sonó como si fuera un defecto. «Bueno», dijo el doctor Cárdenas, «nosotros estamos emocionados de que Rodrigo se una a nuestra familia. Tiene un futuro brillante por delante. Ya le ofrecí que haga su residencia en mi hospital. Contactos, ¿sabe? Eso es lo que importa en esta profesión». «Contactos», repetí. «Y Jessica heredará mi consultorio cuando yo me retire. Entre los dos van a formar un imperio médico». Se rió. Los demás se rieron con él. Me excusé para ir al baño. Caminé por el pasillo hasta encontrarlo. Me encerré. Me miré en el espejo. Mi vestido de segunda mano se veía exactamente como lo que era. Barato. Mi rostro estaba cansado. Tenía 57 años, pero parecía de 70. Cuando salí del baño, escuché voces que venían de una habitación cercana con la puerta entreabierta. Reconocí la voz de Jessica. «No puedo creer que haya venido. Le dije a Rodrigo que no la invitara». «Lo sé», respondió otra voz femenina. «Se ve tan fuera de lugar. Es que no entiende que Rodrigo va a entrar a un nivel social diferente ahora. No puede aparecer en eventos profesionales con su mamá la cajera». Se rieron. Las dos rieron. No me moví. No respiré. Solo escuché. «¿Rodrigo qué dice?», preguntó la otra voz. «Está de acuerdo. De hecho, ya hablamos de eso. Cuando nos casemos, vamos a poner límites. Él dice que su mamá es muy intensa, muy demandante emocionalmente». Demandante emocionalmente. Yo. La mujer que había trabajado 3 empleos durante 4 años para que él pudiera estudiar medicina sin preocuparse por nada. Salí de ahí antes de escuchar más. Caminé de regreso a la sala. Rodrigo seguía riendo con el grupo de hombres. No me vio irme. Manejé a casa con las manos completamente firmes en el volante. No lloré. No grité. Había algo frío y cristalino formándose dentro de mí. Algo que nunca había sentido antes. Cuando llegué a casa a las 9:34 p.m., abrí mi laptop. Creé una carpeta digital nueva. La llamé Documentación Legal, Rodrigo Morales. Empecé a escanear todos los recibos, todos los comprobantes, todos los pagarés de préstamos. Solo faltaban 20 días para su graduación. Y yo ya había empezado a construir mi caso. Los últimos 20 días antes de la graduación fueron los más largos de mi vida. Cada uno se sentía como una semana. Y en cada uno de esos días fui recopilando más evidencia, más pruebas, más razones.
El 27 de mayo, un día después de la fiesta, Rodrigo me llamó. Eran las 11:23 am. Mamá, sobre ayer, sé que te fuiste temprano. Sí, me sentía un poco cansada. Está bien. Oye, quería decirte algo importante. Hizo una pausa. Jessica y yo nos vamos a casar. Felicidades, mi hijo. Mi voz sonaba hueca incluso para mí. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía. Probablemente el año que viene. Pero mamá, hay algo más. Otra pausa, más larga. Vamos a vivir en el departamento que los papás de Jessica compraron, en Polanco. Es un lugar increíble. ¡Qué bueno! Y, bueno, vamos a necesitar establecer límites saludables. Eso es lo que dice el terapeuta de parejas que estamos viendo. ¿Límites? Sí, como no visitas sin avisar, y tal vez vernos una vez al mes para comer, o cada 2 meses. Depende de nuestras agendas. Cada 2 meses, para ver a mi único hijo. ¿Eso es lo que tú quieres, Rodrigo? Es lo que necesitamos, mamá, para tener un matrimonio sano. Tú entiendes, ¿verdad? Además, vamos a estar muy ocupados con las residencias y todo. Claro, dije. Entiendo perfectamente. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor. Te amo. Yo también. Pero cuando colgué el teléfono, ya no estaba segura de qué significaba esa frase. Esa tarde fui a ver a mi amiga Mónica. Éramos compañeras desde la primaria. Ella era abogada especializada en derecho familiar. Vivía a 3 cuadras de mi casa, en una vecindad similar a la mía. Patricia, me dijo mientras me servía café de olla en su cocina. ¿Para qué necesitas toda esta información sobre obligaciones alimentarias y préstamos familiares? Solo curiosidad profesional, mentí. Ella me miró por encima de su taza. Nos conocíamos desde hacía 47 años. Sabía cuándo mentía. ¿Es por Rodrigo? No respondí. Eso fue respuesta suficiente. Mira, dijo, bajando la voz aunque estábamos solas. Legalmente, los préstamos que le hiciste son considerados donaciones si no hay un pagaré firmado. Pero si tienes documentación de que él prometió devolverte el dinero, especialmente por escrito, eso cambia las cosas. ¿Qué cosas? Podrías demandarlo por incumplimiento de promesa de pago. No es común, pero es posible. ¿Tienes algo por escrito? Pensé en los mensajes de WhatsApp. Mamá, te voy a devolver cada peso cuando me gradúe. Te lo prometo. Pensé en el correo electrónico que me mandó el 3 de febrero de 2017. Gracias por el préstamo de la matrícula, mamá. Voy a pagarte todo con intereses cuando tenga mi consultorio. Eres mi inversora. Tengo mensajes, dije. Mónica asintió lentamente. Eso sirve. Los mensajes de texto y correos electrónicos son admisibles como evidencia. Pero Patricia se inclinó hacia adelante. ¿De verdad quieres hacer esto? Es tu hijo. Solo quiero saber mis opciones. Tus opciones son claras. Puedes demandarlo, puedes ganar probablemente, pero destruirás la relación para siempre. ¿Estás preparada para eso? No respondí esa pregunta. Ni siquiera yo sabía la respuesta todavía. El 1 de junio, 13 días antes de la graduación, recibí una notificación de mi banco. Mi cuenta había sido sobregirada, menos 340 pesos. Imposible. Yo había tenido 280 pesos esa mañana. Llamé al banco. La representante revisó las transacciones. Señora Morales, hay un cargo de 620 pesos en Netflix realizado ayer a las 11:43 p.m. Yo no tengo Netflix. Dice aquí que es una cuenta compartida. El nombre principal es Rodrigo Morales. Mi hijo. Mi hijo me había agregado a una cuenta de Netflix Premium sin preguntarme, y ahora mi cuenta en negativo me costaría 45 pesos de penalización. Le llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. Rodrigo, tu Netflix me dejó la cuenta en rojo. ¿Puedes cambiarlo a tu tarjeta? Respondió 3 horas después. Ah, sí, sorry. Es que cambié el método de pago y puse la primera tarjeta que encontré en el sistema. Ya lo cambio. Ya lo cambio. No, te deposito lo que te cobré. No, discúlpame. Solo, ya lo cambio. Le respondí. No te preocupes, pero por favor deposítame los 620 pesos porque quedé en negativo. Vio el mensaje, no respondió.
2 días después, el 3 de junio, vi una publicación en Facebook. Jessica había hecho check-in en un spa de día en Santa Fe. La foto mostraba una alberca de hidroterapia rodeada de velas. El texto decía: «Mi amor me sorprendió con un día de spa antes de los exámenes finales. Necesitaba esto». El spa costaba 3,200 pesos por persona. Lo busqué. Rodrigo no tenía 620 pesos para devolverme, pero tenía 3,200 years para llevar a Jessica al spa. Captura de pantalla. Imprimir. Carpeta. El 5 de junio, 10 días antes de la graduación, recibí un mensaje de Rodrigo a las 7:02 am. «Mamá, ya compré tu boleto para la graduación. Son 450 pesos. ¿Me los puedes transferir?» Leí el mensaje 3 veces. Yo había pagado $147,000 para que él llegara a ese momento. Y ahora me estaba cobrando 450 pesos por el boleto de su graduación. Le transferí el dinero sin decir nada. Era lo último que tenía hasta el día de pago. Esa noche comí tortillas con sal. Era literalmente todo lo que quedaba en mi alacena. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras, porque lo que pasó después, lo que descubrí en los últimos días antes de la graduación, fue algo que ninguna madre debería tener que descubrir. El 8 de junio, 6 días antes de la graduación, estaba limpiando la casa de la señora Gutiérrez cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Patricia Morales?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy de la administración de la Facultad de Medicina. Llamamos para confirmar el pago del anillo de graduación de Rodrigo Morales. Usted aparece como contacto de emergencia y método de pago». «¿Anillo de graduación? ¿Cuánto es?» «Son 8,500 pesos, señora. El pago vence mañana o no podremos entregar el anillo a tiempo». «¿Mi hijo autorizó este cargo?» «Sí, señora. Él firmó la orden el 15 de mayo. Aquí dice que acordó con usted que lo pagaría como regalo de graduación». Nunca me dijo nada. Nunca me preguntó. «¿Sabe qué?», dije, y mi voz era tan calmada que me asustó a mí misma. «No voy a pagar ese anillo». Hubo un silencio incómodo. «¿Está segura, señora? Entonces, su hijo tendrá que pagarlo él mismo o no recibirá el anillo». «Estoy completamente segura». Colgué. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía normal. Me había llamado inútil sin decírmelo directamente. Había usado mi tarjeta sin permiso. Me había cobrado por el boleto de su propia graduación. Me había excluido de su nueva vida. Y ahora quería que yo pagara 8,500 pesos más. No. Rodrigo me llamó 1 hora después. Su voz sonaba furiosa. «¿Qué hiciste, mamá? La universidad me llamó diciendo que rechazaste pagar mi anillo». «No rechacé nada. Nunca me preguntaste si podía pagarlo». «¿En serio? ¿En serio vas a hacer esto justo ahora, días antes de mi graduación?» «Rodrigo, no tengo 8,500 pesos. No tengo nada». «Claro que tienes. Siempre tienes. Siempre has tenido dinero para mí». «Ya no». «Eres increíble, mamá. De verdad. Justo cuando más te necesito, me das la espalda». La ironía de esas palabras era tan brutal que casi me hizo reír. «Rodrigo, olvídalo. Se lo voy a pedir a Jessica. Ella sí entiende lo importante que es esto. Rodrigo, necesitamos hablar. De verdad hablar. Sobre todo. No tengo tiempo para esto ahora. Tengo exámenes. Tengo la graduación. Tengo una vida que construir. Hablamos después». Colgó. Pero yo sabía que no hablaríamos después, porque 6 días después, el 14 de junio a las 6:47 p.m., él diría las palabras que cambiarían todo para siempre. Y yo, la madre que había renunciado a todo por él, finalmente diría que no. Solo faltaban 6 días. Los 6 días siguientes fueron una cuenta regresiva. No hacia la celebración que yo había imaginado durante 4 años, sino hacia algo completamente diferente. Algo inevitable. El 9 de junio, 5 días antes de la graduación, hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi trabajo y pedí el día libre. Don Ernesto, mi supervisor, me miró sorprendido cuando le dije: «Patricia,
En 2 años nunca has faltado. ¿Estás enferma? No, solo necesito un día. Ese día fui a la oficina de Mónica. Llevaba conmigo 3 cosas: mi laptop, la carpeta Manila que había estado llenando durante meses, y una libreta donde había hecho cálculos. Mónica, necesito que me asesores. Oficialmente. Ella cerró la puerta de su pequeña oficina. Nos sentamos frente a frente en sillas de plástico. Había café frío en vasos desechables sobre su escritorio. Abrí mi laptop y le mostré todo. Le mostré 147 transferencias bancarias a la cuenta de Rodrigo. Le mostré 23 comprobantes de pago de matrícula, todos a mi nombre. Le mostré 12 pagarés de préstamos personales. Le mostré el documento de la línea de crédito hipotecaria de $22,000. Le mostré 34 mensajes de WhatsApp donde Rodrigo prometía devolvérmelo todo. Le mostré 8 correos electrónicos donde llamaba mi dinero una inversión que pagaré con intereses. Le mostré las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. El yate en Acapulco, el restaurante de $1,800 por persona, la laptop de $32,000, el spa de $3,200. Mónica revisó cada documento en silencio. Tardó 47 minutos. Yo conté cada uno. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Patricia, esto es sólido. Muy sólido. Tienes documentación de $147,000 en pagos directos. Tienes prueba escrita de su promesa de devolución, lo cual convierte las donaciones en préstamos implícitos. Y tienes evidencia de que él tiene capacidad de pago o acceso a recursos mientras te debe dinero, lo cual demuestra mala fe. ¿Qué puedo hacer? Puedes enviarle una carta de demanda, un requerimiento legal de pago. Le das 30 días para responder con un plan de pago. Si no responde o se niega, procedes con demanda civil. ¿Y qué pasa si demando? Con esta evidencia ganarías. El juez podría ordenar embargo de cuentas bancarias, embargo de salario futuro cuando empiece la residencia, o incluso embargo preventivo de bienes. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción, era algo más oscuro, era poder. ¿Cuánto cobras? Patricia, somos amigas desde hace 47 años. No te voy a cobrar, pero necesito que me contestes una pregunta con absoluta honestidad. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres tu dinero? ¿O quieres que él entienda lo que te hizo? La pregunta me golpeó como un puño. No lo sé, susurré. Entonces, ve a su graduación, dijo Mónica suavemente. Dale una última oportunidad de ser tu hijo, y si en ese momento, en ese día que debería ser de celebración conjunta, él todavía te trata como si fueras una carga, entonces sabrás exactamente qué hacer. Salí de su oficina con un sobre Manila. Dentro estaba la carta de demanda, ya redactada, solo faltaba mi firma. Mónica me había dado 30 días para decidir si la enviaba. Pero yo sabía que no necesitaría 30 días. Necesitaría solo 5. El 10 de junio, 4 días antes de la graduación, desperté a las 5:17 a.m. y no pude volver a dormir. Hice algo que no había hecho en años. Abrí el closet y saqué la caja donde guardaba las cosas de Alberto, mi esposo. Había fotos de nosotros 3. Alberto cargando a Rodrigo cuando tenía 2 años. Rodrigo en su primer día de escuela, sosteniendo la mano de su papá. Rodrigo a los 7 años, sentado en los hombros de Alberto, riendo. Había una carta. Alberto me la había escrito 2 semanas antes de morir, aunque él no sabía que moriría. Era una carta de aniversario. Decía: Patricia, gracias por darme a Rodrigo. Es lo mejor que hemos hecho juntos. Prométeme que si algo me pasa, lo cuidarás. Prométeme que lo ayudarás a ser un buen hombre. No solo un hombre exitoso, sino un buen hombre. Esa es la diferencia. Un buen hombre. No solo un hombre exitoso. Lloré sosteniendo esa carta. Lloré por primera vez en semanas. Porque me di cuenta de algo terrible. Yo había cumplido la mitad de mi promesa. Lo había ayudado a ser exitoso, pero había fallado en la otra mitad. O tal vez no. Tal vez él había elegido por sí mismo qué tipo de hombre ser. El 12 de junio, 2 días antes de la graduación, Rodrigo me mandó un mensaje. Mamá, la graduación es el 14 a las 5 p.m.
Tu asiento es el C47. Llega con 30 minutos de anticipación. Después de la ceremonia hay una recepción, pero es solo para graduados y sus invitados VIP. Los papás de Jessica reservaron una mesa en el salón especial. Tú puedes quedarte en el área general si quieres. Leí el mensaje 5 veces. Área general. Como si fuera una invitada de segunda clase en la graduación de mi propio hijo. No respondí. Esa noche preparé mi ropa para la graduación. El mismo vestido azul marino. Lo lavé a mano, lo planché con cuidado. Me probé mis únicos zapatos formales, negros, con el tacón derecho un poco desgastado. Intenté ocultarlo con marcador permanente. Me miré en el espejo. Me vi vieja, cansada, usada. Pero me vi de pie, todavía de pie. El 13 de junio, un día antes de la graduación, algo sucedió que lo cambió todo. Eran las 3:42 p.m. Yo estaba en mi turno de cajera cuando entró una mujer joven con un bebé. El bebé lloraba. La mujer parecía agotada, con ojeras profundas. Empezó a descargar sus compras en mi caja. Leche de fórmula, pañales, pan barato, frijoles en lata. Cuando escaneé todo, el total fue 487 pesos. Ella buscó en su cartera. Contó el dinero 2 veces. ¿Puede quitarme la leche de fórmula?, preguntó con voz temblorosa. Solo tengo $390. Sin pensar, sin calcular, sin dudar, saqué 100 pesos de mi bolsillo y los metí en la caja registradora. No, está bien, alcanza, dije. ¿Qué? No, yo. Alcanza, repetí firmemente. Ese bebé necesita comer. La mujer empezó a llorar. Gracias, gracias, Dios la bendiga. Cuando se fue, mi compañera de caja, Lupita, me miró con los ojos muy abiertos. Patricia, ¿por qué hiciste eso? Tú no tienes dinero. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Me quedé callada un momento. Luego dije, porque soy madre, y las madres damos. Es lo que hacemos. Pero mientras decía esas palabras, algo hizo clic dentro de mí. Una comprensión tan clara y dolorosa que casi me hizo gritar ahí mismo en medio del supermercado. Yo di porque soy madre. Yo di porque amo. Yo di porque era lo correcto. Pero dar no significa dejar que te destruyan. Dar no significa aceptar humillación. Dar no significa desaparecer. Esa noche saqué el sobre que Mónica me había dado, la carta de demanda. La leí completa. Era fría. Era legal. Era precisa, detallaba cada peso, cada dólar, cada promesa rota. Al final decía, por lo anterior, se requiere el pago inmediato de $147,000 americanos, o su equivalente en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente, más intereses calculados al 5% anual desde la fecha de cada desembolso. De no recibir respuesta satisfactoria en un plazo de 30 días calendario, se procederá con demanda civil por incumplimiento de obligación de pago. Tomé una pluma, la sostuve sobre la línea de firma, y entonces pensé, mañana sería el día. Mañana vería a mi hijo recibir su título de médico, un título que yo pagué, un sueño que yo hice realidad. Mañana le daría una última oportunidad de verme. De verdad verme, de recordar quién soy, de recordar todo lo que hicimos juntos para llegar hasta ahí. Si él elegía verme, si me incluía, si me reconocía aunque fuera con un abrazo real, con una palabra genuina de gratitud, entonces yo rompería esta carta y la olvidaría para siempre. Pero si él me trataba como un peso muerto, como una obligación incómoda, como alguien de quien avergonzarse, firmé la carta. La metí en un sobre con la dirección de Rodrigo ya escrita. La puse en mi bolsa. Compré una estampilla. 12 pesos. Me quedaban $43 en la cuenta. Mañana, después de la graduación, dependiendo de lo que pasara, caminaría hasta el buzón de correo que estaba a 2 cuadras de mi casa y decidiría si lo enviaba o no. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando las fotos de Rodrigo de niño. Lo vi crecer en esas imágenes. Vi al niño que me decía, «Te amo, mamá», cada noche antes de dormir. Vi al adolescente que me abrazaba cuando llegaba del trabajo.
Vi al joven que lloró en mis brazos el día que su papá murió. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Cuándo exactamente había desaparecido? O tal vez la pregunta correcta era, ¿alguna vez existió realmente? ¿O yo simplemente había visto lo que quería ver? A las 4:23 am del 14 de junio, el día de la graduación, me levanté. Me bañé. Me puse el vestido azul marino. Me recogí el cabello en un moño simple. No tenía maquillaje caro, pero me puse un poco de labial rosado que había comprado en el mercado por 25 pesos. Me miré en el espejo una última vez. «Alberto», dije en voz alta a la habitación vacía, «espero que sepas que intenté. De verdad intenté». El silencio fue la única respuesta. Tomé mi bolsa. Dentro estaba el sobre con la carta de demanda. Lo toqué una vez, solo para confirmar que seguía ahí. Salí de casa a las 3:47 p.m. El tráfico estaba terrible. Llegué al auditorio de la universidad a las 4:52 p.m. 8 minutos antes de que empezara la ceremonia. Encontré mi asiento. C47. Estaba en la sección trasera, contra la pared. Desde ahí apenas podía ver el escenario. Las primeras filas estaban llenas de familias bien vestidas, tomando fotos con cámaras profesionales. Vi a los papás de Jessica en la fila 3, asientos centrales. El papá tenía una cámara Canon que probablemente costaba más que mi auto. La mamá de Jessica llevaba un traje Chanel color crema. Jessica estaba sentada junto a ellos, radiante, con un vestido color marfil. Había guardado un asiento a su lado. Vacío. Probablemente para Rodrigo después de la ceremonia. Nadie había guardado un asiento para mí. La ceremonia comenzó a las 5:03 p.m. Música clásica. Discursos del rector. Aplausos. Los graduados empezaron a subir al escenario uno por uno cuando llamaban sus nombres. Rodrigo Alberto Morales Hernández. Mi hijo subió al escenario. Vestía la toga negra, el birrete, el listón dorado de honor por alto promedio. Se veía apuesto, profesional, exitoso. Me puse de pie. Aplaudí. Grité, «¡Felicidades, mi hijo!», con toda la fuerza de mis pulmones. Algunas personas voltearon a verme. Rodrigo también. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Y en ese segundo, vi algo en su rostro que me partió el corazón. Vergüenza. Vergüenza de mí. De mi voz demasiado fuerte. De mi ubicación en la sección trasera. De mi existencia. Rápidamente desvió la mirada. Tomó su diploma. Estrechó la mano del rector y bajó del escenario. Buscó a Jessica con la mirada. No me buscó a mí. La ceremonia terminó a las 6:31 p.m. La gente empezó a moverse hacia el área de recepción. Yo intenté acercarme a Rodrigo. Había demasiada gente. Familias enteras rodeando a sus graduados, tomando fotos, abrazándose, llorando de alegría. Finalmente lo vi. Estaba con Jessica y sus papás. Un fotógrafo profesional les tomaba fotos. Foto tras foto. La familia perfecta. Me acerqué. «Rodrigo», llamé. Se volteó. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. «Ah, mamá. Hola». Me abrí paso entre la gente. Extendí los brazos para abrazarlo. Él dio un paso atrás, un paso físico hacia atrás, alejándose de mí. «Mamá», dijo, y su voz tenía esa impaciencia que yo conocía tan bien. «Estamos en medio de las fotos. Solo quería felicitarte y abrazarte. Ya lo haremos después. Ve a la recepción si quieres. Nosotros vamos al salón VIP». Jessica se acercó entonces. Su sonrisa era de plástico puro. «Patricia, qué lindo que viniste. Rodrigo y yo tenemos que ir a una cena privada con mi familia. Tú entiendes, ¿verdad? Es algo íntimo. Algo íntimo. El día de graduación de mi hijo. Íntimo. Sin mí». «Rodrigo», dije, ignorando a Jessica, mirando solo a mi hijo, «¿de verdad no vas a pasar ni un momento conmigo hoy?» «Mamá, ya hablamos de esto. Necesito establecer límites. Tú ya hiciste tu parte. Ahora yo necesito...» «¿Necesitas qué?», interrumpí. «Necesito a alguien de mi nivel», dijo. Las palabras salieron rápidas, sin pensarlas, brutalmente honestas. El mundo se detuvo. «Alguien de mi nivel». Jessica se rió.
Una risa corta, cruel. Dios, Rodrigo, podría ser más sutil. Pero Rodrigo no se retractó. Solo me miró con esos ojos que alguna vez fueron de un niño que me amaba y ahora eran los ojos de un extraño. Lo siento, mamá, pero es la verdad. Tú y yo vivimos en mundos diferentes ahora. Yo necesito rodearme de gente que entienda mi nuevo nivel profesional. Gente que pueda ayudarme a crecer, no que me ate al pasado. ¿Atarte al pasado? Repetí. Mi voz era tan baja que apenas se oía. ¿Eso soy yo para ti? Eres mi madre. Siempre lo serás. Pero necesitas entender que yo he evolucionado. ¿Y tú? Tú sigues siendo la misma de siempre. Jessica puso su mano en el brazo de Rodrigo. Posesiva. Territorial. Rodrigo, cariño, tus papás nos están esperando. Miró hacia mí. Sus papás, los míos, quiero decir. Sus papás, no su mamá. Mamá, dijo Rodrigo. Y ahora sonaba apurado, ansioso por terminar esta conversación. De verdad tengo que irme. Te llamo la próxima semana, o la siguiente, dependiendo de cómo esté mi agenda. Intenté tocarlo una última vez, poner mi mano en su brazo. La misma mano que lo había cargado cuando era bebé, la misma mano que había firmado cada préstamo. Él se alejó. Adiós, mamá. Y se fue. Caminó hacia el salón VIP del brazo de Jessica, sin voltear atrás, ni una sola vez. Me quedé parada ahí, en medio de familias felices celebrando, completamente sola. Y entonces Jessica se detuvo, volteó, se acercó a mí con esa sonrisa cruel. Patricia, dijo en voz baja, pero no tanto como para que yo no la escuchara perfectamente. Déjame darte un consejo de mujer a mujer. Suéltalo. Eres un peso muerto en sus espaldas, él merece volar sin cargas, y tú ya hiciste todo lo que podías hacer. Ahora lo mejor que puedes hacer por él es desaparecer. Peso muerto. Otra vez esas palabras. Me quedé mirándola. No lloré, no grité. Solo la miré con una calma que nunca había sentido antes. ¿Terminaste?, pregunté. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. Solo quería ser honesta, dijo. Bien, gracias por tu honestidad. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. 143 pasos exactos desde donde estaba hasta la puerta principal del auditorio. Cuando llegué a mi auto, abrí la guantera. Saqué la carpeta manila con todos los documentos. Los miré una última vez. Luego saqué mi teléfono y llamé a Mónica. Mónica, soy yo. Envía la carta mañana a primera hora. Patricia, ¿estás segura? Completamente segura. ¿Qué pasó? Pasó, dije con voz completamente firme. Que finalmente entendí algo. Dar todo por amor está bien, pero aceptar humillación no es amor, es autodestrucción, y yo ya no me voy a destruir por nadie, ni siquiera por mi hijo. Colgué. Manejé a casa. Eran las 7:11 p.m. del 14 de junio de 2019. Y en ese momento, la madre que Rodrigo conocía murió. La mujer que quedó era alguien completamente diferente, alguien que ya no tenía miedo. La carta certificada llegó a la dirección de Rodrigo el 16 de junio de 2019 a las 10:23 a.m. Lo sé porque el sistema de rastreo postal me mandó notificación cuando él firmó de recibido. No me llamó ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. El silencio duró exactamente 11 días. El 27 de junio a las 11:47 p.m. mi teléfono sonó. Era él. ¿Qué es esto, mamá? Su voz era pura rabia. ¿Una demanda? ¿Me vas a demandar? Es una carta de requerimiento de pago, dije con calma. Estaba sentada en mi cama con la luz apagada. No es una demanda todavía, pero puede convertirse en una. Esto es una locura. ¿Cómo puedes hacerme esto? Rodrigo, tú mismo dijiste que me ibas a devolver el dinero. Tengo tus mensajes, tengo tus correos. Dijiste, te voy a pagar todo con intereses cuando tenga mi consultorio. Era una manera de hablar, nunca fue literal. Los jueces consideran que las promesas escritas son literales. No puedo creer que me estés haciendo esto. Soy tu hijo. Exactamente, dije, y mi voz no tembló ni un poco. Eres mi hijo.
el hijo al que le pagué $147,000 de educación mientras trabajaba 3 empleos, el hijo que me llamó peso muerto, el hijo que se avergonzó de mí en su graduación. Yo nunca dije eso. Fue Jessica quien... Tú no la corregiste, lo interrumpí. Y tú fuiste quien dijo que necesitabas a alguien de tu nivel. Esas fueron tus palabras exactas. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, y su voz era fría ahora, diferente. Tienes razón, sí necesito gente de mi nivel, y tú claramente no entiendes en qué me he convertido. Así que bien, si quieres actuar como una acreedora en lugar de como mi madre, adelante. Pero no esperes que yo siga actuando como tu hijo. Rodrigo, voy a hablar con un abogado, y te voy a decir algo, mamá. No me vas a sacar ni un peso. Ese dinero fue un regalo, y los regalos no se devuelven. Los regalos no vienen con promesas de devolución por escrito. Vete al diablo. Colgó. No lloré. Me sorprendió que no llorara. Solo me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono, sintiendo absolutamente nada. O tal vez sintiendo todo, pero tan profundo que se sentía como nada. 3 días después, el 30 de junio, recibí una carta de un bufete de abogados. Carranza y Asociados, despacho prestigioso en Polanco. La carta decía: en representación de nuestro cliente, el doctor Rodrigo Alberto Morales Hernández, le notificamos que los pagos realizados por usted referentes a su educación universitaria son considerados donaciones voluntarias bajo el marco de obligación alimentaria parental. Nuestro cliente niega categóricamente haber contraído deuda alguna. Cualquier intento de proceder con acción legal será considerado acoso y responderemos con contrademanda por daño moral. Daño moral. Yo, la que había trabajado hasta que mis manos sangraban. Yo le había causado daño moral a él. Mónica leyó la carta y se rió. Una risa sin humor. Esto es basura legal, dijo. Están tratando de asustarte. La obligación alimentaria parental termina cuando el hijo cumple 18 años o termina sus estudios, lo que ocurra después. Rodrigo tiene 29 años. Y tú tienes prueba escrita de que él consideraba el dinero como préstamo, no como obligación parental. Podemos destruir esto en corte. ¿Cuánto tiempo tomaría el juicio? Entre 8 meses y 2 años, dependiendo de apelaciones. ¿Y cuánto costaría? Mónica hizo una pausa. Para ti, nada. Yo lo haré pro bono. Pero Patricia, necesitas estar preparada para algo. ¿Para qué? Para que él corte contacto completamente. Si procedemos, él va a desaparecer de tu vida. Tal vez para siempre. Miré por la ventana de su oficina. Era un día soleado. Podía ver niños jugando en el parque de enfrente. Madres persiguiéndolos, riendo. Ya desapareció, dije simplemente. Solo estoy aceptando la realidad. Mónica puso su mano sobre la mía. ¿Estás segura? Procede con la demanda. Firmé los documentos el 3 de julio. La demanda oficial fue presentada el 8 de julio de 2019. Rodrigo me bloqueó de su teléfono ese mismo día. Lo supe porque cuando intenté llamarlo, ni siquiera sonaba. Iba directo a buzón. Cuando intenté mandar un mensaje, no se entregó. Me bloqueó en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Desaparecí de su vida digital como si nunca hubiera existido. Pero yo no lo bloqueé a él. Podía ver sus publicaciones desde la cuenta de Mónica. Ella me mandaba capturas de pantalla cada semana. No porque yo se lo pidiera. Ella sabía que necesitaba saber. El 15 de julio, Rodrigo publicó una foto con Jessica en un restaurante, celebrando nuevos comienzos con el amor de mi vida. El 3 de agosto, publicó que había conseguido su residencia en el Hospital Español, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Sueños cumpliéndose, gracias a todos los que creyeron en mí. Todos los que creyeron en mí. Excepto, aparentemente, la mujer que pagó cada centavo para que llegara ahí. El 12 de septiembre publicó fotos de su nueva casa. Un departamento en Polanco, pisos de madera, ventanas enormes, vista a la ciudad. Nuestro primer hogar juntos. Jessica comentó: gracias a mis padres por hacerlo posible. Los amo. Sus padres.
no su salario de residente, que apenas alcanzaba 12,000 pesos mensuales. Sus padres habían pagado ese departamento. El 28 de octubre recibí la notificación del juzgado. La primera audiencia estaba programada para el 14 de noviembre. Rodrigo tendría que comparecer. Tendría que verme. Después de 5 meses de silencio total, nos veríamos en una corte. No sabía si tenía miedo o si lo esperaba con ansias. El 14 de noviembre de 2019, a las 9:00 am, entré a la sala de audiencias del juzgado civil. Llevaba el mismo vestido azul marino. Mónica estaba a mi lado, con su portafolio lleno de evidencia. Rodrigo llegó a las 9:14 am, con 3 abogados. Trajes de 15,000 pesos cada uno, fácilmente. Él vestía traje también, gris oscuro, camisa blanca, corbata azul. Se veía profesional, exitoso, completamente fuera de mi alcance. Nuestros ojos se encontraron por 2 segundos. Los suyos eran fríos, duros, como mirando a una extraña, a una enemiga. Se sentó del otro lado de la sala. Nunca me saludó. El juez, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos, llamó al orden. Caso número Don Concho 47-2019. Patricia Morales Hernández contra Rodrigo Alberto Morales Hernández. Demanda por incumplimiento de obligación de pago. Sonaba tan frío, tan legal. Madre contra hijo reducido a un número de caso. El abogado de Rodrigo habló primero. Su voz era suave, casi amable, lo cual lo hacía más peligroso. Su señoría, este caso representa un abuso del sistema legal. La señora Morales pretende cobrarle a su propio hijo por haber cumplido con su obligación parental básica. La educación de un hijo no es un préstamo. Es una obligación moral y legal de los padres. Objection, dijo Mónica. La obligación parental termina legalmente a los 18 años. El demandado tenía 25 años cuando inició la carrera de medicina. Y tenemos evidencia escrita de que él mismo consideraba estos pagos como préstamos que devolvería. Evidencia que fue sacada de contexto, replicó el abogado de Rodrigo. Mensajes informales entre madre e hijo no constituyen contrato legal. El juez levantó la mano. Señora Morales, ¿tiene usted algún pagaré firmado por el demandado? Me puse de pie. Mi voz era firme. No, su señoría, pero tengo 34 mensajes donde él promete explícitamente devolver el dinero. Tengo 8 correos electrónicos donde llama a mis pagos, inversión y préstamo. Y tengo transferencias bancarias documentadas de $147,000. El juez revisó los documentos que Mónica le había entregado. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar cada respiración. Después de 5 minutos, el juez habló. Este caso requiere análisis más profundo. Programaré una audiencia completa para el 15 de enero de 2020. Ambas partes deberán presentar evidencia adicional y testigos si los tienen. Audiencia levantada. El golpe de mazo resonó en la sala. Mientras salía, intenté una última vez. Me acerqué a Rodrigo. Sus abogados inmediatamente se interpusieron. Rodrigo, dije, mi voz apenas un susurro. No tiene que ser así. Podemos hablar, tú y yo solos, sin abogados. Él me miró por encima del hombro de su abogado. Su expresión no cambió. No tengo nada que hablar con usted, señora, dijo, formal, frío, como si yo fuera una desconocida. Mi abogado hablará por mí. Y se fue. Salió de la sala rodeado por sus 3 abogados de traje caro, sin voltear atrás ni una vez. Me quedé parada ahí hasta que Mónica me tocó el brazo. Vamos, Patricia, ya terminó por hoy. Pero no había terminado. Estaba apenas comenzando. La segunda audiencia fue el 15 de enero de 2020. Esta vez Rodrigo llegó con Jessica. Ella se sentó en la galería, mirándome con odio puro. Durante toda la audiencia, tomaba notas en su teléfono. Probablemente publicaría algo después sobre suegras tóxicas. El juez escuchó testimonios. Mónica presentó más evidencia. El abogado de Rodrigo argumentó que yo era una madre resentida tratando de controlar a su hijo exitoso. Al final, el juez dijo, emitiré mi fallo en 30 días. 30 días más de espera. 30 días más de silencio. El 14 de febrero de 2020,
Día de San Valentín, Rodrigo publicó fotos de su propuesta de matrimonio a Jessica, en la playa, al atardecer, con un anillo que probablemente costaba más que mi auto. Dijo que sí, nos casamos en diciembre. Cientos de comentarios. Felicidades. Qué hermosos. Los amo. Nadie preguntó por la mamá del novio. El fallo del juez llegó el 16 de febrero. Mónica me llamó. Patricia, ganamos. Me senté lentamente. ¿Qué? El juez dictaminó a tu favor. Rodrigo tiene que pagarte $147,000 más 5% de interés anual desde cada fecha de desembolso. Son aproximadamente $165,000 en total. Tiene 90 días para presentar un plan de pago o enfrentará embargo de salario. Debería haber sentido alegría, satisfacción, victoria, pero solo sentí vacío. Mónica, dije con voz hueca, acabo de ganar una demanda contra mi propio hijo. No, me corrigió suavemente. Acabas de ganar justicia contra alguien que te usó y te descartó. El hecho de que sea tu hijo no cambia lo que hizo. Tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Rodrigo apeló el fallo 2 días después. Y así comenzó otra batalla legal que duraría 8 meses más. Pero algo más también comenzó ese día. Yo comencé a vivir de nuevo. La apelación de Rodrigo fue rechazada el 2 de octubre de 2020. Después de 11 meses de batallas legales, audiencias, declaraciones, la sentencia original se mantuvo. Él me debía $165,000. Tenía 60 días para comenzar a pagar o enfrentar embargo de salario. No pagó ni un peso. El 4 de diciembre de 2020, el juzgado ordenó el embargo del 30% de su salario como residente médico. Cada quincena, automáticamente, $3,600 se transferían a mi cuenta desde la nómina del Hospital Español. Rodrigo me mandó un solo mensaje ese día, el primero en 1 año y medio. Espero que estés feliz. Me quitaste el dinero que necesitaba para vivir. Por $3,600 quincenales destruiste nuestra relación. Espero que valga la pena. No respondí, pero guardé el mensaje, porque no eran $3,600. Eran años de mi vida. Eran 3 empleos simultáneos. Eran mis rodillas destruidas de limpiar pisos. Eran las joyas de mi madre empeñadas. Era mi casa hipotecada. Era mi dignidad ignorada. Pero él nunca lo entendería. El 12 de diciembre de 2020, exactamente como había anunciado en febrero, Rodrigo se casó con Jessica. Boda en una hacienda en Cuernavaca, 200 invitados, mariachi, fuegos artificiales, banquete de 5 tiempos. No recibí invitación. Me enteré porque una prima lejana que sí fue invitada me mandó fotos. Lo siento, Patricia, pensé que debías saber. En las fotos, Rodrigo se veía radiante. Jessica llevaba un vestido Vera Wang. La madre de Jessica dio un discurso sobre ganar un hijo maravilloso. El padre de Jessica brindó por la nueva familia. Nadie mencionó a la mujer que lo crió, que lo alimentó, que pagó su educación. Yo había desaparecido completamente de su historia. Esa noche me senté en mi cocina con olor a gas viejo, comiendo frijoles refritos, mirando esas fotos en mi teléfono. Y por primera vez en todo este proceso, me permití sentir el peso completo de lo que había perdido. No solo perdí a mi hijo, perdí la ilusión de quién creía que era mi hijo, y tal vez eso era peor. En enero de 2021, Rodrigo y Jessica se mudaron a Monterrey. El padre de Jessica le había conseguido una posición mejor en un hospital privado allá. Mejor salario, mejor futuro. 3 estados de distancia entre nosotros. El embargo de salario continuaba. Cada quincena, $3,600 aparecían en mi cuenta. Dinero manchado con resentimiento. Dinero que me hacía sentir sucia cada vez que lo veía. Pero lo necesitaba. Había acumulado $78,000 en deudas de tarjetas de crédito por los préstamos que saqué. Esos $3,600 quincenales apenas cubrían los intereses. Los meses pasaron. 2021 se convirtió en 2022. Rodrigo nunca llamó, nunca escribió, ni siquiera para insultar.
Silencio total. En marzo de 2022, el padre de Jessica murió de un infarto masivo. Lo supe porque apareció en las noticias locales. Reconocido cardiólogo fallece a los 68 años. Rodrigo publicó una foto en Facebook, él abrazando a Jessica en el funeral. Descansa en paz, papá Carlos. Fuiste el padre que siempre soñé tener. El padre que siempre soñé tener. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Pero no lloré, ya no lloraba. El tiempo siguió pasando. 2022 se convirtió en 2023. Yo seguí trabajando mis 3 empleos hasta que mi cuerpo literalmente no pudo más. En agosto de 2023 me resbalé limpiando una casa y me rompí la muñeca derecha. Yeso por 8 semanas. No podía trabajar limpiando casas. Perdí ese ingreso. Los 3.600 quincenales del embargo se convirtieron en mis salvavidas. La ironía era brutal. El hijo que me abandonó era el único que me mantenía a flote, sin quererlo, obligado por la ley. En noviembre de 2023 cumplí 61 años. Sola. Comí pastel de la panadería de la esquina. 45 pesos. Me canté cumpleaños feliz a mí misma. Mi teléfono no sonó en todo el día, pero había dejado de esperar que sonara. Diciembre de 2023 llegó con frío inusual. Las noticias hablaban de una ola polar. Yo encendía el calentador solo 1 hora por noche para ahorrar gas. Y entonces, el 18 de diciembre de 2023, todo cambió. Era lunes, las 11:34 am. Yo estaba doblando ropa limpia cuando mi teléfono sonó. Número desconocido de Monterrey. ¿Señora Patricia Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Méndez. Represento a Jessica Cárdenas en su proceso de divorcio con Rodrigo Morales. El mundo se detuvo. ¿Divorcio? Sí, señora. La razón de mi llamada es que necesitamos información sobre los activos del señor Morales. Entiendo que usted tiene un embargo sobre su salario. ¿Es correcto? Sí, pero ¿qué pasó? Hubo una pausa. No puedo darle detalles, señora. Solo puedo decirle que la señora Cárdenas solicitó el divorcio hace 3 semanas y que durante el inventario de activos descubrimos ciertas irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? El señor Morales tiene deudas significativas que ocultó durante el matrimonio, y la señora Cárdenas está solicitando la división completa de bienes conyugales, lo cual incluye liquidar esas deudas antes de repartir cualquier activo. ¿Cuánto debe? No puedo revelar números específicos, pero digamos que es sustancial. Después de colgar, busqué información. Llamé a Mónica. Ella hizo algunas averiguaciones con sus contactos en Monterrey. La verdad era peor de lo que imaginé. Rodrigo había estado teniendo una aventura con una enfermera del hospital donde trabajaba. Jessica lo descubrió cuando encontró mensajes en su teléfono. Pero no fue solo la infidelidad. Rodrigo había sacado préstamos personales por más de 600,000 pesos para mantener el estilo de vida que Jessica esperaba, sin decirle que no podía costearlo con su salario de médico residente. Había acumulado deudas en 6 tarjetas de crédito. Había falsificado la firma de Jessica en una solicitud de préstamo usando el consultorio que ella había heredado de su padre como garantía. Cuando Jessica lo descubrió todo, la infidelidad, las deudas, el fraude, contrató al mejor abogado de divorcios de Monterrey y lo destruyó. En el divorcio, Jessica reclamó todo. El departamento estaba a nombre de sus padres, los muebles y autos pagados por la familia Cárdenas. Rodrigo no tenía nada. Sus abogados se aseguraron de que el juez supiera sobre cada deuda, cada préstamo, cada mentira. El 14 de marzo de 2024, Rodrigo perdió todo. Jessica se quedó con el consultorio heredado, su casa, su reputación intacta. Él quedó con 627,000 pesos en deudas, sin casa, sin trabajo. El hospital lo despidió por el fraude y completamente solo. Yo seguí en mi casa pequeña con olor a gas viejo, trabajando en el supermercado, dando clases de matemáticas, cobrando 3.600 pesos quincenales del embargo. Pasaron abril, mayo, junio de 2024. No supe nada de Rodrigo.
hasta el 23 de julio de 2024. Eran las 7:42 p.m. Acababa de llegar del supermercado cuando escuché el timbre. Miré por la mirilla, y ahí estaba mi hijo. Pero no el exitoso de los trajes caros. Este era un hombre roto. Jeans sucios, camisa arrugada, cabello despeinado, ojeras profundas. Había perdido peso. Se veía destruido. Abrí la puerta. Rodrigo. Mamá. Su voz se quebró. Mamá, por favor. ¿Qué haces aquí? Lo siento tanto. Jessica me dejó. Perdí mi trabajo. Perdí todo. No tengo a nadie más. Lo miré. Vi al hombre que me llamó peso muerto, que se avergonzó de mí en su graduación, que se casó sin invitarme, y ahora estaba en mi puerta, llorando, porque no le quedaba nadie más. ¿Dónde has estado viviendo? En mi auto. Hace 3 semanas. Debo más de 600,000 pesos, y el embargo sigue activo. Cualquier trabajo me quita el 30%. Ya veo. Mamá, por favor. Se arrodilló. La familia se ayuda, ¿verdad? Miré a mi hijo de rodillas, llorando, suplicando, y sentí nada. Rodrigo, ¿recuerdas lo que me dijiste el día de tu graduación? Estaba siendo estúpido. Jessica me manipulaba. Dijiste que necesitabas a alguien de tu nivel. Me llamaste peso muerto. Lo siento, pero tú eres mi madre. Las madres perdonan. Tú me amas. Siempre me has amado. Ahí estaba la verdad que él creía, que porque lo amaba tenía que salvarlo. Siempre. Sin importar qué. Me agaché y lo miré directo a los ojos. Rodrigo, la madre que tú conociste murió hace 4 años. El 14 de junio de 2019 a las 6:47 p.m. Esa mujer que trabajó 3 empleos, que hipotecó su casa, que vendió las joyas de su madre, que comió frijoles para que tú comieras bien, murió el día que la llamaste peso muerto. Mamá, no, yo soy una extraña que aprendió a vivir sola, que aprendió que dar amor no significa aceptar humillación, que los hijos no son tiranos que pueden destruirte y esperar que sigas de pie solo porque comparten sangre. Por favor, mamá, te lo ruego. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo, pero elegiste dejar de serlo. Elegiste gente de tu nivel, y ahora que te abandonaron, vienes a buscar a la madre que descartaste. No porque me ames, sino porque no te queda nadie más. Sí te amo. No. Amaste lo que podía darte. Mi dinero, mi sacrificio, mi disposición a desaparecer, pero nunca me amaste a mí. Puse mi mano en la manija. El embargo sigue vigente hasta que pagues los $165,000. Te faltan $97,000. Si consigues trabajo, seguirán quitándote el 30%. Es la ley. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿El dinero? No. Si fuera por el dinero, habría aceptado tus disculpas y vuelto a trabajar 3 empleos para salvarte. Porque eso hacía antes. Daba sin límites, sin respeto propio, sin dignidad. Lo miré una última vez. Esto no es por dinero, Rodrigo. Esto es por recordarme que valgo más que ser el banco de emergencia de alguien que solo me llama cuando está desesperado. Mamá. Adiós, Rodrigo. Cerré la puerta. Él golpeó. 3 veces, fuerte, desesperado, gritó, suplicó, y no abrí. Después de 10 minutos, los golpes se detuvieron. Escuché sus pasos alejándose, un auto arrancando con el motor sonando mal, y luego, silencio. Me quedé esperando sentir algo, culpa, arrepentimiento, dolor, pero solo sentí paz. Caminé a la cocina, calenté la sopa, me serví un plato. Me senté en mi mesa pequeña y comí sola, como había comido durante 4 años, como probablemente comería por el resto de mi vida. Pero por primera vez en décadas no me sentía sola, me sentía libre. Han pasado 6 meses, tengo 61 años, sigo trabajando en el supermercado. Ya no limpio casas, mis rodillas dijeron basta, pero doy clases de matemáticas 3 veces por semana. Vivo en la misma casa con olor a gas viejo. Pero ahora la veo diferente. No es una casa de pobreza, es mi casa, pagada con mi trabajo, llena de mi dignidad. El embargo sigue activo. Cada quincena
$3,600 llegan a mi cuenta. Rodrigo consiguió trabajo en Guadalajara. Gana 18,000 mensuales. Le quitan $7,200. Y no siento ni satisfacción ni culpa. Simplemente es lo que es. Hace 2 meses tomé $5,000 del embargo y me fui de viaje. Sola. A Oaxaca. 3 días. Mientras estaba sentada en Monte Albán, mirando el valle, lloré, pero no por Rodrigo. Lloré por mí, por la Patricia que creía que su valor venía de cuánto podía dar, por la Patricia que confundía amor con autodestrucción. Lloré por ella, y luego la dejé ir. La semana pasada, Mónica me dijo que Rodrigo ofreció pagar $30,000 de golpe para cancelar el resto de la deuda. Pensé en ese dinero, en reparar el techo, comprar un refrigerador nuevo. Pero también pensé en lo que significaría, que se libraría fácilmente, que aprendería que con dinero puede borrar sus errores. No, dije, el embargo continúa hasta que pague completo o pasen los 10 años. ¿Crees que soy cruel? Creo que eres justa y que aprendiste la diferencia entre amor y servilismo. Amor y servilismo. ¿Qué palabras tan precisas? Porque yo amaba a Rodrigo. Todavía lo amo, de manera distante. Amo al niño que fue, al hijo que pudo haber sido, pero no amo al hombre que eligió ser. A veces me preguntan si me arrepiento de cerrarle la puerta. Mi respuesta: no me arrepiento de hacerlo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de ignorar las señales, de justificar su crueldad, de creer que mi amor podía cambiar a alguien que no quería cambiar. Pero de cerrar esa puerta aquella noche, no me arrepiento ni un segundo, porque esa puerta cerrada me salvó la vida. He aprendido algo. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto, por la reciprocidad. Rodrigo y yo compartimos ADN, compartimos 29 años de historia, pero no compartimos respeto. Y sin respeto, la sangre es solo biología. ¿Extraño tener un hijo? Todos los días, pero no extraño la ansiedad constante, el miedo al rechazo, la humillación. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con vergüenza. Si hay alguna madre leyendo esto mientras trabaja 3 empleos por un hijo que no la valora, mientras confunde sacrificio con amor, quiero que sepas, dar todo por tus hijos está bien. Es hermoso, pero solo si ellos honran ese sacrificio. Solo si te tratan con respeto. Solo si entienden que tu amor no es infinito, sin consecuencias. Las madres también somos personas, también merecemos dignidad, también importamos. Hace 3 semanas encontré una carta de Rodrigo. Pedía perdón. Explicaba que estaba en terapia, que entendía lo que había hecho. Al final decía: sé que ya no soy tu hijo, pero la madre que conocí no murió. Sigue viva en cada decisión correcta que tomo ahora. Ella no murió, mamá. Solo dejó de sacrificarse por alguien que no lo merecía. Y tenías razón. Leí esa carta 5 veces y la guardé en un cajón. Tal vez algún día, cuando la herida no sea tan fresca, podré leerla y sentir algo más que cansancio. Tal vez, pero no hoy. Hoy simplemente vivo, trabajo, como, duermo. Existo en esta vida pequeña pero honesta que construí desde las cenizas, y es suficiente. Es más que suficiente. Es mío. Algunas palabras, una vez dichas, nunca se pueden borrar. Necesito a alguien de mi nivel. Eres un peso muerto. Ya hiciste tu parte. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. No por venganza, no por crueldad, sino por supervivencia, porque a veces la única forma de seguir respirando es alejarte de quien te está asfixiando, incluso si es tu propio hijo. Y finalmente aprendí la lección más difícil. Puedes amar a alguien profundamente y aún así elegir no tenerlo en tu vida. Esas 2 cosas no se contradicen. Son la definición de amor propio.